Alarma en Unidas Podemos. La confrontación con Pedro Sánchez a raíz de las polémicas declaraciones de Alberto Garzón ya le pasa factura en los sondeos a la formación morada. También hablamos del Partido Popular porque en Génova ignoran a Juanma Moreno y sitúan las elecciones en Andalucía antes incluso de lo que dice el propio presidente andaluz. Además, también hablamos del mercado del alquiler. Vemos cómo se encarecen los precios en este 2022 hasta un 12% en Barcelona y también suben en Madrid. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y arrancamos esta edición de Barra Libre. Siguen coleando las polémicas palabras del ministro de Consumo, de Alberto Garzón, que han generado la indignación en la ganadería, también las peticiones de dimisión por parte de la oposición y un enfado dentro de los socios de coalición de gobierno. Dentro de estos ingredientes, Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Resulta que hoy estás hablando de la alarma que hay en Unidas Podemos por toda esta situación en torno a Alberto Garzón, porque ven cómo les está perjudicando ya a nivel electoral. Sí, así es. La confrontación llegó ayer a un nivel bastante inédito. Confrontaron directamente Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Sánchez vino a decir que las declaraciones de Garzón habían sido inoportunas y que lamentaba mucho la polémica, y Díaz salió corriendo a pedir calma y a cuidar las palabras para que la coalición perdure. En Podemos, en la sede, altos dirigentes comentan en privado, bueno, pues que hay preocupación porque esta situación de tensión y de guerra está empezando a lastrar las opciones electorales del partido. Es cierto que Podemos, en las últimas encuestas, tanto en la que publicó este diario el lunes como en otras que ha publicado, por ejemplo, el diario El País, los partidos de la coalición no acaban de carburar, y se da una paradoja, y es que según la propia encuesta del diario El País, los ciudadanos ven bien las medidas del gobierno, pero no acaba de caer bien el gobierno. Entonces consideran que esta guerra, este rifirrafe, les está perjudicando en exceso electoralmente. A ver, vamos a ir por partes. Lo primero, ¿cómo les está perjudicando? Porque tú dices como esta situación de Alberto Garzón está tapando de alguna manera algunos logros que quiere vender el gobierno, especialmente Unidas Podemos. Uno de ellos, lo estábamos comentando antes de hablar ahora, era el de la reforma laboral, que realmente era un hito para Unidas Podemos y para Yolanda Díaz, y ahora vemos cómo de repente toda esta situación, apenas unos días después de esa reforma laboral, lo está tapando todo. Claro, la sensación es que ahora mismo, ¿quién se acuerda del mayor éxito de Yolanda Díaz en el gobierno, que es aprobar la reforma laboral, ¿no? Entonces ellos tienen preocupación porque bueno, los réditos y los logros de su parte en el gobierno no trascienden a la opinión pública y quedan opacados por el ruido de la guerra de la coalición. Y luego hay otra situación también, que es ese malestar dentro de los socios de coalición. Hemos visto incluso un tuit muy duro de Pablo Echenique, de Unidas Podemos, dando a entender que mientras que ellos habían defendido, por ejemplo, a Marlaska, a Ábalos, en otras situaciones, a ministros del Partido Socialista, en cambio aquí con Alberto Garzón, el Partido Socialista, vamos, no le ha tendido, no ha hecho amago de tenderle una percha al ministro de Consumo en ningún momento. Claro, Podemos insiste en que la campaña desatada contra Garzón forma parte de un bulo. Lamenta profundamente en que el PSOE haya entrado en ese bulo, lo haya comprado y haga coincidir su discurso con el de la extrema derecha y con la de Vox y con la del PP. Y bueno, es cierto que básicamente lo que ocurre ahora mismo en Podemos es que tienen ese miedo a que, bueno, en campaña lo que circule ahora mismo sea únicamente el tema de las macrogranjas. Claro, el PSOE tiene intereses muy importantes en Castilla y León con los ganaderos, y por eso no han podido entrar a defender a Garzón. Podemos además reclama lealtad al PSOE, porque bueno, ellos, como bien comentas en el tuit de Echenique, se acuerdan de que cuando Ábalos fue atacado, cuando Marlaska fue atacado, Podemos salió a defender a los ministros socialistas. Entonces, bueno, pues ellos lamentan que el PSOE haya entrado en ese marco y bueno, saben que la guerra en la coalición va a ser dura y va a perjudicar las opciones de la coalición allí en Castilla y León y a nivel nacional de momento. Y luego hay una última palabra que has dicho ya tú y que también te quiero comentar, que es la del bulo. En Unidas Podemos siguen R&R defendiendo al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por esas declaraciones, recordemos, en un diario británico, además, ni siquiera aquí en España, y resulta que toda la transformación, dicen en Unidas Podemos, que se ha hecho ese discurso del ministro de Consumo, responde a un bulo, hablan de bulos y se meten en la defensa de nos están bombardeando a base de bulos. Sí, a ver, al final el mayor error que ha cometido
Alberto Garzón es bueno, pues hablar mal de la prensa, o sea, perdón, hablar mal en prensa extranjera de industria española. Evidentemente eso ha sido una torpeza política de primer orden que está siendo aprovechada tanto por la oposición como por el propio PSOE. Entonces, bueno, ellos están intentando decir que es un bulo, que sus palabras se han malinterpretado, pero lo cierto es que lo que ha hecho Garzón ha sido hablar mal de industrias españolas en prensa extranjera. Obviamente no puede decir eso sin crear revuelo en la industria española. Que crean revuelo y que generan un enorme malestar y, como vemos, también que generan una enorme preocupación por esas consecuencias a nivel político que puede tener para la propia formación de Unidas Podemos. Esta es la información de nuestro compañero de Javier Portillo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y de los líos en Unidas Podemos a los líos en el Partido Popular, en este caso con respecto a las elecciones en Andalucía. Hablamos con nuestro experto en la materia, con Jesús Ortega. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, Jesús, Juanma Moreno, el actual presidente andaluz, dijo hace poco que situaba las elecciones en junio o en octubre, ¿no? Más o menos entre esas fechas. Pero desde Génova, vamos, hacen oídos sordos, les da igual lo que diga Juanma Moreno y dicen que las elecciones van a ser antes. El Partido Popular quiere elecciones en Andalucía ya. Tenemos que recordar, ahora se van a celebrar en Castilla y León. Ya contamos hace muchos meses que desde Génova se había acelerado los congresos de Castilla y León y Andalucía con esa vista en ese adelanto electoral. La idea inicial de Génova es que esas elecciones en Andalucía fueran también en este primer trimestre de 2022, un escenario que ya se ha descartado después de la negativa a Juanma Moreno. Lo que pasa es que es verdad que ya con las elecciones en Castilla y León convocadas, a Génova le empiezan a entrar esas prisas y lo que empiezan a decir es que esas elecciones no se pueden ir más allá del verano. Recuerdan que si al final es octubre, que es una de las fechas que dice Juanma Moreno, no tendría mucho sentido porque 2 meses después es cuando sí que se tendrían que celebrar, por tanto un adelanto electoral de 2 meses no tiene demasiado sentido, y creen que en junio sí que sería una fecha óptima antes de verano y después, bueno, pues Semana Santa y demás, que ya la gente está movilizada y antes de irse de vacaciones para ir a votar. O sea, me has citado aquí Castilla y León, las elecciones que serán el 13 de febrero, pero luego hay otro tercer elemento, digamos, en discordia, que es la situación en Madrid con respecto a Isabel Díaz Ayuso, y digamos que eso también incide de alguna manera en ese calendario que quiere Génova para las elecciones en Andalucía. Efectivamente, hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos en los 2 próximos fines de semana 2 congresos regionales convocados antes de que Mañueco anunciara elecciones el 13 de febrero, son precisamente el Congreso de Castilla y León y el Congreso de Canarias, pero hay un tercer congreso de una comunidad pluriprovincial, que es Extremadura, que en principio iba a celebrarse también el mes de febrero y que va a posponerse probablemente a marzo por estas elecciones en Castilla y León. Algo parecido podría pasar al Congreso del PP de Madrid si finalmente hay elecciones en junio. La previsión de Génova es que el Congreso del PP de Madrid se celebre en mayo, pero bueno, el run es si ese Congreso no está convocado antes de que se convoquen elecciones, podría tener ese riesgo de que se pospusiera como va a pasar con Extremadura. O sea, hay todo un puzzle electoral de calendarios, etcétera, que al final lo que hace es, no sé si perjudicar, si llegar a decir perjudicar entre comillas a Juanma Moreno, al actual presidente de Andalucía, que él quiere una cosa, claramente Génova quiere otra, y esto vemos una vez más ese rifirrafe entre el PP andaluz y la Dirección General del Partido Popular, y ya van unos cuantos. O sea, sí, uno llega a preguntarse, en fin, hasta qué punto le interesa a Génova o quiere Génova pues ese gran resultado en Andalucía que cabría esperar, ¿no? Claro, Génova quiere ese gran resultado, pero cuanto antes, ¿no? Venimos de las elecciones en Madrid el año pasado, que fue un gran impulso también demoscópico para el Partido Popular, y lo que pasa es que es verdad que sí que se vinculó esa victoria o ese crecimiento del Partido Popular a la victoria de Ayuso, y entonces lo que quiere Génova es que esas victorias pues, de Mañueco en Castilla y León o de Juanma Moreno en Andalucía pues ya se vinculen con la dirección nacional, con el proyecto nacional del Partido Popular. Por eso necesita esas victorias y pronto, por eso quiere también las elecciones en Andalucía cuanto antes. Bueno, y hablamos también de Castilla y León, en este caso hablamos también de Vox, porque resulta, lo habrán visto seguramente en nuestra encuesta de amalgama métrica que hemos publicado este lunes, cómo le da muy buenos datos al Partido Popular en Castilla y León, pero también a Vox, con una subida importante de escaños. Eso lo hemos visto también en los sondeos para Voz Populi de amalgama métrica que hemos hecho a nivel nacional hace unas cuantas semanas. Pero Jesús, en el Partido Popular le restan importancia ese subidón de Vox, dicen algo así como que está inflado, que está dopado en las encuestas el partido de Santiago Abascal. La palabra que utilizan efectivamente es dopado, hablan de un efecto clenbuterol. Lo que dicen es que Vox... Que se han comido un filete, ¿no? Dicen que se han comido un filete. Está
tema del filete de Alberto Garzón lo enlazan todo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí que dicen que Vox, desde que tuvo esa llegada fuerte a la política española, primero precisamente en las andaluzas 2018 y desde entonces no han parado de crecer, pero sí que es verdad que ha parado de crecer, pero cuando llegan las elecciones crece menos de lo que dicen siempre las encuestas. Ese es el efecto Clemuterol que dicen, ¿no? Como que les da más fuerza demoscópicamente que la que luego tienen en las encuestas. Lo vinculan sobre todo a que, en esas encuestas la gente sí que dice que vota a Vox, pero luego a la hora de la verdad, prima más, dicen ellos, la propuesta, la tiene un proyecto, y que la gente sí que vota al Partido Popular y no a Vox. Entonces, dicen que van dopados a las elecciones, pero luego no tienen esa fuerza suficiente para alcanzar los resultados que sí que indican esas encuestas. Esas encuestas que tienen disponibles en Voz Populi, por supuesto, y que pueden consultar cuando quieran. Jesús Ortega, muchísimas gracias por tus informaciones. Muchas gracias. Y abrimos página económica en Barra Libre y lo hacemos hablando de uno de tantos productos que se van a encarecer a lo largo de este 2022. Queremos hablar de la vivienda, en concreto de las tendencias en el mercado de alquiler, con nuestro compañero, con Joaquín Hernández. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas. Joaquín, eres nuestro experto en vivienda y hoy estás publicando cómo van a subir a lo largo de este año en varias ciudades, sobre todo en Barcelona. Llama mucho la atención, más del 10%, un 12% va a subir el alquiler en la ciudad condal este año. Sí, están subiendo ya en esos niveles, en niveles del 12% en el caso de Barcelona. Barcelona está de alguna manera asumiendo la punta de lanza de una tendencia generalizada ya en el mercado del alquiler en España. De hecho, en el mes de diciembre ya se vio, según los registros del portal de anuncios Idealista, la primera subida intermensual en 15 meses del alquiler en toda España, porque hay que recordar que durante la pandemia los alquileres bajaron mucho, se acumuló mucha oferta de piso sin alquilar y eso forzó a los caseros a tener que bajar los precios. Hubo bajadas del 15-16% interanual en Barcelona, del 10% en Madrid, pero esa tendencia ha empezado a cambiar. Desde mediados del año pasado podemos decir que ha empezado a cambiar ya, y ahora se empiezan a ver un poco los efectos más notables de ese cambio de tendencia. Claro, has dado dos claves muy generales. Una, digamos, que es esa bajada de precios a lo largo de la pandemia. Desde hace casi 2 años hemos visto como en el mercado inmobiliario, como en tantos otros productos, han bajado los precios. Y la otra es esa subidora generalizada, que también estás diciendo, que es esa tendencia. Lo vemos claramente en Barcelona, más del 12%, pero también en Madrid, con un 3 y pico, casi 4% para este año. Sí, hay una diferencia que hay que tener en cuenta, hay un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de comparar el mercado de Madrid con el de Barcelona, que explicaría quizás esa diferencia, porque sí, en los dos sube, pero es que en uno podría estar subiendo hasta un 12%, aunque las cifras varían según la fuente, ¿no? Pero hasta un 12%, que es el caso de Barcelona, y un 3% en el caso de Madrid. Hay una diferencia importante entre los dos mercados sobre cuánto crecen. Y la realidad es que, según Idealista, sobre todo, que es una de las principales fuentes del mercado, hay una diferencia entre los dos mercados que se explica precisamente por cómo ha evolucionado esa oferta que se acumuló durante la pandemia, esa oferta sin alquilar, cómo ha ido evolucionando la absorción de esa oferta. Porque a día de hoy, en Barcelona, la oferta de pisos, mejor dicho, el volumen de pisos que se anuncia, está ya muy por debajo de lo que había antes de la pandemia. Hay que recordar que durante la pandemia se hasta duplicó ese volumen y ahora está un 30 y pico % por debajo de lo que había antes. Eso en Barcelona. En cambio en Madrid todavía el volumen de pisos hoy sigue estando todavía un pelín por encima de lo que había antes de la pandemia. Eso de alguna manera tiene que ver con por qué en un sitio están subiendo mucho más que en el otro. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué en un sitio hay menos oferta que en el otro? Y es que la cuestión parece ser, en esa ley de limitación de los precios que entró en vigor en Cataluña a finales del año 2020, y ese elemento podría haber llevado a que muchos caseros retiraran los pisos del mercado para ponerlos en venta. Gente que se encontró también con un piso heredado durante la pandemia que lo sacara a venta porque no lo ve factible, no lo ve rentable meterlo en el mercado del alquiler. Y luego hay otro factor también intrínseco a Cataluña que no tiene tanto que ver con la ley de limitación de precios, que es que en Cataluña y en Barcelona sobre todo el demandante extranjero de alquiler tiene un peso muy importante. Eso explicaría también que haya más gente también dispuesta a pagar más, incluso en este escenario. Bueno, pues ya lo ven, si tienen pensado alquilar una vivienda, especialmente en Barcelona, ojo, porque están subiendo como la espuma los precios. Nos lo cuenta nuestro compañero y especialista en la materia, Joaquín Hernández. Muchas gracias.
Bueno, y con este asunto concluimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Muchas gracias.